Buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase semanal de Historia de la Arquitectura Contemporánea y Venezolana. Bastante extenso el título y el tema también. Voy a entrar directo al, al asunto, como quien dice, ¿no? Gracias a las personas que han enviado asignaciones. Hoy vamos a tener un tema particularmente interesante y de actualidad porque vamos a tocar un poco tres puntos del hemisferio, ¿no? Ya hemos hablado de México o México, pasado, modernidad, contemporaneidad, después nos fuimos hacia Chile, hablamos de Aravena, y hablamos de también Argentina, Clorindo Testa, ah, en fin, un contrapunteo con Eladio Dieste en Uruguay. Nuevamente volvimos a Venezuela y finalizamos con Sanabria en la última parte, ¿no? Sin olvidarnos de Niemeyer, Brasil, es decir, tenemos un panorama completo, pues, ¿no? Estuve leyendo los foros sobre las opiniones del ser latinoamericano y sigo insistiendo en el tema de que somos americanos. ¿M? Algo que curiosamente en la entrega de los premios Grammy de este año dijo uno de los artistas más famosos que hay en el momento, que todos sabemos quién es, ¿no? Dijo, somos todos americanos. We are all Americans. Bueno, en ese sentido y ese sentido de universalidad que tiene el estar en este continente completo y ya sin barreras de diferenciación por tecnología, ni por ideología, ni por métodos, ni por tipologías constructivas, ni por nada de esto, podemos hablar en efecto de que existe una especie de ADN americano que se retroalimenta constantemente, ¿no? De norte a sur y de sur a norte, pues, ¿no? Inclusive en estos momentos mucho más, con mucho más frecuencia. Arquitectos americanos del sur o del norte intervienen en países de habla hispana y otros ya están radicados en los Estados Unidos y muchos han influenciado ya la arquitectura en Europa a nivel contemporáneo y a nivel moderno también, evidentemente, pues, ¿no? Ha permeado pues esa especie de ADN, como le estoy llamando yo, y que en principio tuvo un sustento intelectual, ¿no? Como elemento de hilación con respecto a lo, al tema del ser latinoamericano, pues, ¿no? Pero así como en composición y diseño se han diferenciado, uno, la música y la literatura no se diseñan, sino que se componen. Entonces, los elementos compositivos en realidad son los que de alguna manera comienzan a estructurar esa unidad de criterios que luego, bueno, van derivando en conceptos distintos. O sea, no se, es decir, no se trata de la imagen, porque la influencia general es de forma global, ¿no? Aquí detrás tengo yo el edificio de la Bauhaus en Dessau, que fue construido en 1926, y esta es una arquitectura que luego influenció también
América, pues, ¿no? En toda su extensión y recientemente cumplió 100 años. Pero vamos a pasar a un tema interesante y que está un poco en la actualidad polémica de lo que acontece en el país porque no podemos desprendernos de ello. En esta imagen nos acompañan ya desde otro plano todos los arquitectos Pedro Neuberger, Jorge Romero y Dirk Bornhorst. ¿Ok? Quizás el que suena más criollo es Jorge Romero. Neuberger y Bornhorst son arquitectos alemanes que llegaron a Venezuela en los años 50 con el auge de la modernidad. Y estos arquitectos son los creadores de lo que nosotros conocemos hoy en día como el helicoide, ¿ok? El helicoide que está en este momento sobre el tapete de todo el tema político nacional que estamos atravesando y del cual no escapa ningún movimiento intelectual de ningún tipo, pues, ¿no? Gracias. Entonces, estos arquitectos en el año 53, lastimosamente, tuvieron que dejar la construcción de su soñado proyecto promovido por Neuberger y el cual también contó con la asistencia del arquitecto Richard Buckminster Fuller, del cual no hemos conversado aquí, pero que fue junto con Jimmy Alcock uno de los creadores de lo que conocemos el poliedro de Caracas. Por eso es que ese remate que tiene el helicoide es un domo geodésico que fue diseñado por Bucky, como le dicen cariñosamente sus discípulos. Buckminster Fuller, un inventor, creador, arquitecto, ingeniero, una persona totalmente completa. Y por detrás se ve al grupo de arquitectos. Al fondo, el más catire, es el querido Dirk Bornhorst. Este edificio, este proyecto se concibe como el primer centro comercial drive-in, es decir, donde el vehículo ascendía a través de un sistema de rampas, ¿ok? Desde la vialidad que estaba constituida por la prolongación de la Avenida Fuerzas Armadas, que luego iba a conectar con la parte del cementerio y la Avenida Victoria, ¿no? Un poco siguiendo esa idea inicial guzmancista de la necesidad de expansión y unión del norte, es decir, de la cuadrícula fundacional con la ciudad sur que iba expandiéndose ya desde el oeste del paraíso más hacia el este, pues, ¿no? Y esto se edifica en un lugar que curiosamente, bueno, curiosamente no, se denomina la Roca Tarpeya. Ahora, Roca Tarpeya en la antigüedad romana era la roca que utilizaban para lanzar a los asesinos al vacío, ¿no? Luego de que cometieran sus fechorías. Entonces hay un simbolismo un poco macabro porque también la forma helicoidal en el budismo tibetano indica que desde el punto más bajo hasta la ascensión en su parte más alta, eh, para conseguir la iluminación debes pasar por los sótanos del sufrimiento, ¿no? Y solamente con la aceptación de ese sufrimiento es que puedes ascender a la iluminación. En fin, sin tener mucha poesía, encontramos en el helicoide una cantidad de elementos estructurales importantes, pero sobre todo
ese tema de la condición y de la inclusión del vehículo, ¿no? Dentro de la dinámica del centro comercial, es decir, ascendías a través del centro comercial y llegabas directo al comercio al que tú querías ingresar, pues, ¿no? Estacionándote prácticamente frente al lugar donde esté el automercado al que quisieras ir o las tiendas a las que quisieras ir y también tenía sus accesos peatonales. Tuvo un trabajo importante, ¿no? No solamente en cuanto a la construcción de esa vialidad, ¿no? Donde conexión que se ve a mano izquierda, que es la prolongación de la Avenida Fuerzas Armadas, que es de donde va el bus Caracas ahorita desde la estación allá, ¿cómo es que se llama? El terminal de la bandera y pues llega hasta San José. Esa vialidad pues tuvo que también atravesar esa roca y pues se aprovechó de alguna forma todo ese movimiento allí para generar una estructura terraceada que luego se iba a constituir por una serie de terrazas hechas en concreto armado. Desde el punto de vista de la arquitectura latinoamericana o desde el punto de vista arquitectónico, esta edificación representa un hito fundamental y distintivo de lo que puede ser el centro, la concepción del centro comercial eh, a nivel inclusive mundial. Por eso es que yo digo que en realidad la arquitectura es de todos, ¿no? No solamente de un segmento o una porción. Aquí observamos pues todo el movimiento, la construcción de las losas y este sistema de ascenso en diagonal a través de ascensores para transportar a las personas que ingresaban por la parte de abajo. Son ascensores que que iban subiendo. Bueno, se suponía que iba a ser así, pero nunca funcionó como tal, pero ascensores así como existen en la Torre Eiffel para ascender al primer nivel y de allí pues subir en el otro sistema ya convencional de ascensores. Estos ascensores son como los que se usan también para subir al Cristo de Corcovado allá en Río de Janeiro, Brasil, y también en Valparaíso, en Chile, hay este sistema, ¿no? Un poco para salvar esas diferencias topográficas, pues, ¿no? Entonces estamos aquí frente a una invención este, inédita dentro de lo que es la historia de la arquitectura en el continente. ¿Ok? Eh, Podría decirse que está muy vinculado con los postulados de Frank Lloyd Wright. Um, es mm, muy curiosamente paralelo a la construcción del Museo de Guggenheim en Manhattan, en Nueva York, que también asume esta forma de ascenso helicoidal interno, ¿no? Sí, no sé si tienen la imagen en la memoria, pero la podemos refrescar en nuestra próxima sesión, que ya se está cortando cada vez más el tiempo, pero vamos a ponerle empeño. Entonces, estamos frente a algo que es inédito, ¿no? Que no existe y no existió y no ha existido en otra parte del mundo, pues, ¿no? Y menos en esta escala, pues, ¿no? Comparen la escala de la edificación con los desarrollos que están hacia la parte de atrás, como se ve en la imagen que voy a aproximar en este momento un poco, ¿ok? En esta imagen se ve como hacia la mano izquierda se comienza a desarrollar el movimiento de tierra de todo lo que es Colina de los Chaguaramos, Colinas de Bellomonte, todo este tema, ¿no? La Avenida Victoria y la zona del cementerio, pues, parte que conocemos nosotros como el cementerio. Entonces,
Eh, esta imagen también desmitifica un poco esa idea de que los ranchos se acabaron en un momento dado de la historia de Venezuela. Como ustedes pueden ver allí, los ranchos existieron, existen y seguramente existirán, eh, al menos en este plano en el que nos ocupamos nosotros ahora. Eh, los intentos del gobierno de Marcos Pérez Jiménez a través de sus planes de desarrollo de vivienda masiva, que también forma parte de la historia de la arquitectura latinoamericana, fueron intentos que, si bien generaron soluciones en muchas regiones y en lo que conocemos como el 23 de enero, pues nunca pudieron acabar con la idea de el hacer del rancho en las áreas aledañas que hoy en día se llaman marginales porque están al margen, ¿no? No se le llama de esa forma por ser despectivo, sino porque están al margen de de las ciudades, pues, ¿no? Y bueno, y allí pues se radicaba toda la mano de obra que ayudó también a construir esto. Esta es una imagen, la siguiente, incipiente, de los inicios, pues, ¿no? También de la construcción. Como ven al fondo, eh, la densidad todavía no es tan alta, ¿no? Y lógicamente, con ese movimiento de tierra y toda esa tierra que se utilizó, también se aprovechó desde el punto de vista de la promoción privada, porque este es el primer centro de promoción, el centro comercial de esta dimensión de promoción privada, además por un arquitecto. El promotor fue Jorge Romero, quien eh, fue la figura creativa y gerencial, ¿no? Que es un aspecto muy importante también dentro de la cultura arquitectónica y que se ha estudiado poco, pero ha habido arquitectos promotores muy importantes en Venezuela y en el mundo. Pero bueno, hacia la izquierda se ve cómo pues se desarrollan las colinas de la Victoria y bueno, pues todo lo que es el manejo de esa masa montañosa que ha separado siempre en ese sector el norte del sur, ¿no? Porque ella termina pues en la ciudad universitaria de Caracas, ¿no? Yo imagino que mucho de la tierra que salió de aquí se utilizó para la infinidad de construcciones que se desarrollaron en el sector. Esta es una imagen del helicoide hoy en día, ya en su condición actual. Ha pasado por diversos usos institucionales hasta que llegó a ser pues la cárcel más horrenda de la historia de la modernidad, si se puede decir, ¿no? Lugar que curiosamente emuló lo que la Roca Tarpeya fue, pero en este caso con personas inocentes, ¿no? Digamos. Pero aquí ya, volviendo al arquitectónico, podemos apreciar cómo la masa de construcciones también informales se va disponiendo alrededor. Se ve la cúpula de Buckminster Fuller, que es como una representación en miniatura, vamos a aproximar un poco, de el poliedro, de la que constituye el poliedro de Caracas, que lo mencionaremos en la clase próxima. Entonces, este centro comercial además eh, tenía la idea de incorporar el paisajismo y todas estas rampas perimetrales estarían sembradas de jardines y árboles, lo cual los constituiría como una especie de Babilonia de la modernidad, ¿no? En esta imagen un poco más antigua, aquí ya se ve cómo
las superficies estaban asfaltadas. Entonces, digamos que dentro de todo lo que hemos estudiado en la arquitectura, aparte de las obras de Niemeyer, digamos que esta edificación constituye un hito fundamental en lo que fue el desarrollo arquitectónico del momento, pero que lamentablemente la ignorancia política de los años 50, en el año ah, cuando cayó el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, cuando se fue y abandonó el gobierno por la presión popular, pues ese afán de esa nueva democracia lo que hizo fue cometer el fatal error de abandonar estas obras porque las consideraban como memoria de algo que en su momento fue oprobioso y deplorable, ¿no? Pero fue un error garrafal, ¿no? Un error que se cometió no solamente con esta obra, sino con otras muchas obras que quedaron inconclusas por esta absurda idea de los políticos de ese momento, pues, ¿no? No podemos esperar mucho de ellos, la verdad. Esto nos aproxima a otra realidad, ¿ok? Latinoamericana, que les quiero referir y es la que se vincula con la arquitectura peruana, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de arquitectura peruana, digamos, nos imaginamos el Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Em, la arquitectura inca, el incanato, el inti, el rey sol, todo lo procesional y también el tema de la sostenibilidad, porque la cultura inca era una cultura que ya manejaba el dominio de lo abstracto, el número cero, o sea, la existencia del cero como elemento nulo dentro de lo que es la matemática. Tenían códigos de transmisión a través de nudos, ¿no? Y de esa forma iban unos personajes que se llamaban ah, ya me va a venir el nombre, pero eran unos caminantes veloces que utilizaban un sistema de nudos para transmitir información entre las regiones del incanato. Sin embargo, encontramos que no solamente la arquitectura de ese entonces eh, tiene un valor y un peso. Encontramos a la arquitecta, por ejemplo, Sandra Berkeley, que es una representante encumbrada de lo que es la arquitectura peruana, no tanto moderna, sino ya contemporánea, finales del siglo XX, principios del XXI, una representante femenina con una arquitectura muy interesante. También el arquitecto peruano Juvenal Baraco, eh, a quien vemos en esta próxima imagen, Juvenal Baraco, formado también dentro de lo que es los cánones de la arquitectura moderna, pero ambos, tanto Baraco como generación intermedia de los años 60, 50, 60, más intermedios de la modernidad del siglo XX, digamos, una figura intermedia entre Juan Velarde, que es uno de los representantes del, digamos, la arquitectura eh, modernista, ¿no? Del Perú.
Recordemos que Perú tuvo un presidente que fue arquitecto, el presidente Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry, que bueno, también fue derrocado por un gobierno militar, de manera que la arquitectura sufre los embates de la política constantemente, pero bueno, estas personas tienen una presencia importante dentro del panorama arquitectónico latinoamericano. Y también está el arquitecto Bernardo Forst Brescia, pero a él lo voy a mencionar un poquito más adelante para dejarles allí sembrada la duda sobre lo latinoamericano, ¿no? Aquí, Sandra Berkeley nos sorprende con una obra muy interesante. Es una escuela elemental, es decir, como dirían, un parvulatorio, una escuela básica franco-peruana, ¿m? Donde ella utiliza unas referencias inequívocas a la arquitectura, por ejemplo, de Luis Barragán, de Ricardo Legorreta, con el uso de la edificación como pieza eh, eh, semimonumental, ¿no? Y la utilización del material autóctono del sitio y el color, ¿no? Que es algo que nosotros pensamos que no está presente en la cultura, pero en las culturas mayas o incas está comprobado por investigaciones que fueron culturas cuyas arquitecturas eran absolutamente polícromas. Igual sucedió y sucedía en la Acrópolis de Atenas, en el Partenón, que todos pensamos que siempre ha sido pétreo y blanco, ¿no? Que la cultura griega era totalmente polícroma, ¿no? Y esta escuela se presenta, como en la imagen que les voy a señalar aquí, ya más ampliada, se presenta con una contundencia volumétrica también muy importante, donde el elemento de la rampa hace evoca evidentemente ese sistema de ascenso un poco eh, procesional que se utilizaba en la cultura inca y en la cultura maya, donde, digamos, los sumos sacerdotes pues esperaban esa procesión para un sacrificio. En este caso, no es un sacrificio, sino que es la rampa utilizada como un elemento de ascensión e ingreso diferenciado a una zona de aulas em, que tiene otro carácter más público, ¿no? Y de esa forma logra controlar lo que es el ingreso a la institución, controlado por ser niños de esa característica es muy importante, pero su volumetría emula al menos en mi parecer, lo que es la cultura arquitectónica ancestral inca. Em, Como vemos en esta imagen, están bien diferenciados los cuerpos. Hay también referencias a la arquitectura como elemento memorial, como construcción poética, ¿no? Y pues un poco heredera de la posmodernidad, ¿no? Donde el tema de la memoria está muy vinculado al pensamiento de Rossi, ¿no? Aldo Rossi, el arquitecto italiano, nacido en 1934, el 3 de mayo de 1934, y fallecido trágicamente en el año 80 en un accidente de tráfico, de tránsito. Le gustaba correr mucho. Tuvo muchos accidentes en su vida, Rossi, y, y el último fue fatal. Pero entonces allí vemos también cómo la arquitectura ya, digamos, más actual empieza a ser una
un amalgamiento de todas estas corrientes de influencia foráneo, no en su carácter formal, pues, ¿no? Como ocurría con la modernidad, porque la modernidad en cierto punto llegó a ser como repetitiva, estandarizada e imitativa, ¿no? Se me asemeja mucho a la postura que vimos de Alejandro Aravena, ¿no? Con esa arquitectura semimonumental, pero en este caso también con la inclusión de estos espacios de alta significación poética en el manejo de la luz, el tema del acceso y de la plaza previa como espacio y lugar memorial, pues, ¿no? Aquí en esta sección mucho más controlada. Es la zona que en las escuelas es ay, nivel uno, nivel 2, nivel 3, maternal, ¿no? Previo a lo que ahora llaman nivel uno, 2 y 3, ¿no? Escuela maternal. Y entonces se ve también cómo la edificación adopta un carácter mucho más acotado y mucho más controlado en su acceso y en su escala, ¿no? Lógicamente, porque pues en la edificación de escuelas es muy importante la percepción que el niño tiene del espacio y el color, pues, ¿ok? Eso es fundamental en el tema de la arquitectura ya como función y bueno, lógicamente en cuanto a su color y a su disposición geométrica, tiene unas características también particulares que la hacen componerse, así como en el edificio de la Bauhaus, en distintos sectores de uso, pues, ¿no? Entonces empezamos a ver que los paralelismos en los sistemas de composición y proyectación vienen siguiendo los mismos criterios, pues, ¿no? Una geometría muy rica, Sandra logra resolver los accesos de una forma muy interesante y el control del espacio público ya semipúblico, digamos, hacia el jardín interno. Luego vamos a ver una axonométrica de esto lo logra controlar de una manera también muy interesante. Pues entonces, al igual que en el ideario moderno de la arquitectura tan bauhausiana, por ejemplo, el tema de las escaleras y los accesos representa un tema central dentro de lo que es la arquitectura educativa, pues porque es básicamente, aparte del patio de recreo, o en el caso europeo, la terraza o el jardín para el verano. Recordemos que en Perú hay dos estaciones. Hay gente que menciona en sus escritos que la tropicalidad es lo que hace que la arquitectura tenga una dimensión distinta, pero recordemos que Venezuela y Brasil tienen un clima particular, pero ya desde Colombia hacia abajo existen las dos estaciones, es decir, existe invierno y existe verano invertido. Junio, julio son las épocas de invierno y el verano es en diciembre. Entonces, la consideración climática ya deja de ser como un elemento importante, no en el sentido de que no valga dentro de la composición arquitectónica del edificio, pero no es un elemento que constituya un hilo fundamental en el constructo de lo que es ya la arquitectura más contemporánea, pues, ¿no? Aquí vemos otra vista y lo interesante, fíjense, aquí voy a hacer una aproximación de las cubiertas. Las cubiertas tienen unas partes que son en tela. Esta escuela está ubicada en un sector de uno de los municipios de Lima y esa es una ciudad, un segundito por favor,
en Lima es una ciudad en la que particularmente no hay precipitaciones, pues, no llueve, en Lima no llueve, pues, ¿no? Eh, es una ciudad costera, mm, eh, organizada en 22 distritos, y digamos que los distritos más importantes son el distrito de San Isidro, San Borja, Larco, Barranco, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una ciudad costera que está en un altiplano, ¿no? Y el mar está bajo. Sin embargo, la sensación que tú sientes, independientemente de que sea de invierno o sea verano, es de que estás realmente caminando bajo la luz de un sol de una ciudad costera, pues, ¿no? Pero como no llueve nunca prácticamente, pues se puede dar ella licencias eh, arquitectónicas que permiten estas cubiertas muy livianas y muy ligeras, pues, ¿no? Que en el caso de que lluevan tampoco pasa nada, ¿no? Son techos de sombra y hacen un contraste entre lo masivo del cuerpo de la edificación y estos elementos más frágiles que también se utilizaban en la cultura inca, porque las construcciones eran muy pétreas por el tema sísmico. Ellos entendían y comprendieron muy bien cómo funcionaba el sismo, inclusive en Perú. El tema sísmico se maneja de una forma muy prudente y muy concienzuda. Em, También en esos lugares los techos eran de paja, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las precipitaciones no son tan frecuentes, casi nulas en el caso de Lima. Ya en otras regiones como el Amazonas sí es mucho más abundante, pues. Y aquí nos encontramos también con este patio de juego que viene perfectamente en unión con lo que vengo yo mencionándoles sobre el criterio semi-monumental, arquitectónico, un poco traído de esas culturas ancestrales. Y bueno, por último, la escuela tiene su espacio, lo que llamamos hoy el hub, ¿no? Donde se dispone con mucho colorido todas las áreas de compartir en las áreas dispuestas para ellos y en la zona de biblioteca también, pues, ¿no? Entonces, el manejo del color y toda esta temática está muy vinculada a lo latinoamericano, ¿no? Como pudimos observar tanto en México, un poco menos en Chile, eh, y en Argentina, ¿no? Donde predominó más el brutalismo en su sentido de la elaboración de la edificación en concreto de obra limpia, ¿no? En este caso es una arquitectura que se maneja con el color, pero la forma y la masa. Aquí se ve bastante claro, un poquito clarito, ¿ok? Voy a acercar, a aproximar un poco cómo se arma la edificación y bueno, la importancia que tiene la vegetación dentro de toda la composición de las áreas eh, comunes, pues, ¿no? Pero es una vegetación también característica, pues, ¿no? Porque Perú, como les digo, y en Lima, bueno, es una ciudad con veranos e inviernos y pues, la vegetación no es tan exótica, por decirlo así, como a la que estamos acostumbrados a ver en Brasil y en Venezuela. Entonces, ojo con esa aproximación del tema climático como un elemento unificador en el criterio de lo que es la arquitectura latinoamericana. ¿Ok? Bueno, una vez habiendo hablado de Sandra,
y me perdonan porque quiero hacer este repaso que considero que es muy importante porque nos permite em, eh, tener dos puntos de aproximación sobre lo que es ahora la arquitectura, ¿no? Un poco desde la modernidad y ahora desde la contemporaneidad más cercana. Me voy a referir ahora al arquitecto Juvenal Baraco. Juvenal Baraco, digamos, salió a la palestra ya de reconocimiento internacional con este proyecto que muchos lo llaman como parte de lo que es el regionalismo crítico, ¿no? Es un poco esa postura de la utilización de los elementos de la región incorporados en un sentido crítico, pero como construcción arquitectónica, a una edificación, en este caso de playa. Recuerden que les hablé que toda la franja costera, inclusive hasta el sur de Lima, es una costa, pero está en un desnivel importante, ¿no? Entonces, esta es su casa, bueno, su casa no, esta es una casa que él diseñó en una de estas playas del sur, a donde la gente más pudiente va a veranear, pues, ¿no? Y entonces construye esta estructura en la casa de playas, Playa Señoritas, ahorita lo voy a verificar porque hay varias, ¿no? Esta estructura se presenta como un andamiaje en doble altura y un alero digamos, a media distancia de ese cubo completo y utiliza, bueno, pues la madera para crear ese recinto, pues, ¿no? Que mira al mar, pues, ¿no? Y que se abre completamente y que la casa se dispone en forma de U alrededor, pues, ¿no? Que como vemos aquí en este patio, pues la gente, independientemente de que sea verano, pues necesita también el refugio del sol porque es bastante fuerte eh, el- 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 la incidencia, porque recuerden que está muy próximo al Ecuador, a diferencia de Venezuela, ¿no? Que está un poco más alejada del Ecuador, ¿no? Entonces, en la medida que vamos más hacia el fondo de las regiones australes o hacia la parte norte del continente, pues las características climáticas sí son distintas, ¿ok? Y obligan no solamente a una respuesta tropical, ¿ok? Sino a una respuesta del sitio. Por eso estamos hablando en este caso un poco utilizando el término de Kenneth Frampton sobre el regionalismo crítico, ¿no? Una arquitectura que luego está envuelta por un cuerpo sólido, como se ve aquí en la planta que voy a mostrar, ¿ok? En los cortes, en las plantas. Se ve entonces que hay un cuerpo en forma de U que rodea la casa y que está incrustado, digamos, la roca de la montaña, pues, ¿no? En el talud que se genera a partir de un terraceo absoluto de la zona, pues, ¿no? Aquí del lado eh, se presenta este estudio red, presenta una imagen ah, en Revit de lo que sería el proyecto de la casa eh, de playa Señorita de Juvenal Baraco, importante arquitecto, ¿eh? En Playa El Misterio, esta es una playa que queda un poco más abajo,
y ya un baraco más digamos, moderno y con una comprensión distinta del lugar o una aproximación distinta del lugar, edifica esta vivienda, am, cuyo ingreso es por la parte superior, desarrollando la zona de habitación hacia la parte de abajo y en esta parte donde ven este, que voy a acercarlo aquí, esta construcción frágil aquí, ¿no? De madera, es la zona donde está el área de piscina, pues, ¿no? Entonces, hay como algo de la casa de Playa Señorita que en la casa de Playa Misterio en cuanto a la idea de ese lugar de encuentro donde se desarrolla toda la vida del verano fuera y haciendo el asado, como le llaman allá, y bueno, todas las especialidades culinarias de la región que son muy, muy, muy ricas también, ¿no? Pero es muy rico también en cuanto a la parte culinaria y también en cuanto a la parte arquitectónica, ¿no? Como pueden ver. Evidentemente, la estructura en esta aproximación se dan cuenta de que prácticamente es un árbol macizo de concreto, pues, ¿no? También aquí se adopta nuevamente un poco esa monumentalidad inca que yo llamo y que corre por allí, por esas venas de la arquitectura peruana y que se presenta hasta la modernidad. Y bueno, se opta por la edificación de esta casa como un árbol, ¿no? También haciendo un poco una similitud con los postulados de Frutovivas, ¿no? Sobre el árbol de vivir, pues, el árbol para la vida, aunque no hay una relación entre ambos, pues, ¿no? Ya de eso hablaremos también, de ese grupo hablaremos en la próxima sesión, pero sí es una aproximación tipo árbol con esta estructura de concreto masiva central, pues porque la intervención de estas rocas era particularmente compleja y Baraco decide en una forma muy acertada integrarlas dentro del diseño, pues, ¿no? Y fíjense del lado izquierdo cómo están esas escalinatas también para bajar hacia la zona de la playa, que las playas son heladas, son muy frías, ¿no? Porque son playas del Pacífico. Bien, aquí tenemos otra imagen donde se puede ver más elocuentemente el trabajo del arquitecto y cómo también comienza a utilizar la celosía para el control de la insolación, ¿no? Que es bastante fuerte a lo largo del año. Pero estas son casas que en el invierno no se utilizan. El invierno es muy frío en este sector, pues, ¿no? Entonces son casas que se han construido hacia el sur, porque el sur ha sido una zona de expansión de las familias, digamos, más pudientes de lo que es la economía de Perú, em, que está constituida por un estrato bastante compacto y casi que impenetrable, ¿no? Estratificado entre lo que son las distinciones sociales, pues, ¿no? Esa, es muy evidente eso allí en Perú, ¿ok? Bueno, aquí una foto de Sandra en su estudio y bueno, como reflexión, quería dejarles esta imagen. Este es un edificio
icónico de los años 80. De las personas que hayan ido que hayan estado en Miami, lo habrán podido ver. Este es un edificio de eh, el grupo que se llama Arquitectónica. ¿Ok? Está ubicado en la Florida, en la ciudad de Miami, en el borde costero. Y bueno, representó en su momento un hito en la modernidad, sobre todo porque es un edificio residencial y utiliza en ese hueco central ese espacio como el espacio también para disponer las áreas de piscina y de encuentro, ¿no? Algo similar al manejo que hace Baraco, pero ya interpretado de una forma posmoderna, ¿no? Lo interesante de esto, que si bien está en la Florida, es diseñado también por un arquitecto am, latinoamericano, si se le quiere decir así, aunque como dije, el cantante dijo, todos somos americanos, Bernardo Forst Brescia y Leonardo Chuicuya, ambos de origen peruano, han desarrollado a lo largo de la historia una carrera muy importante. Eh, Vamos a ver qué pasó aquí, que se fue la imagen un momento. Vamos a presentarlo otra vez. Ok. Entonces, este edificio pertenece a una gran gama de edificios que desarrolló él junto a su esposa Laura, también peruana. ah, Bernardo Forst Brescia y Laura, junto con Leonardo Chuicuya, no solamente desarrollaron una gran obra arquitectónica en lo que es el sur de la Florida, ¿no? Con el grupo que denominaron Arquitectónica, ¿ok? Este es uno de sus edificios también más recientes, ya está construido y ellos se caracterizan también por ese juego del elemento como un objeto monumental, pues, ¿no? Entonces, con esto yo quería cerrar la grabación para entonces hacer las consideraciones en la próxima tanda, pues, ¿no? Esta es una imagen de ese elemento central del edificio que está ubicado en Florida, pues, ¿no? Con esto voy a terminar la grabación, pero seguimos con la clase.